¿Cómo están, hermano, familia? Bueno, hoy en el almuerzo, quiero contarte un poco. Estábamos ahí mirando la televisión, almuerzo, un noticiero. Y bueno, o sea, todos saben lo que se ven en los noticieros. Bueno, y después a la tarde, también en otro momento, me fui, volví, en otro momento, bueno, seguía ahí el televisor, el noticiero y noticias. Y claro, todas esas cosas que suceden, ¿no? Hace un rato también había un lío ahí en Perú, claro, y estábamos así hablando con mi esposa, y justamente mi esposa me dice, una vez en una enseñanza, en una célula, el pastor eh, supo hablar de los acontecimientos bueno, que están sucediendo a nuestro alrededor, en el mundo. Y el pastor se refería justamente a que la respuesta, la respuesta de todo lo que hoy está sucediendo está en la Biblia. ¿Y sabe dónde está? Está en Romanos. En Romanos, precisamente lo dice aquí, en el capítulo 1. En el capítulo 1 y el capítulo 2 habla de eso. Porque muchas veces podemos decir, pero ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿O por qué a mi familia? No sé, podemos siempre poner, no sé, ejemplo, o podemos decir, ¿por qué nos está pasando esto? Y bueno, o sea, todo tiene un punto de partida, ¿no? Sabemos, como yo esta mañana en el devocional, sabemos que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a venir por añadidura, ¿no? Pero buscando el reino de Dios, justamente, siendo justo, no buscando el reino de Dios como para acomodar la situación, para después, o mejor dicho, buscar el reino de Dios para poder manipular las historias, porque no trae buenas consecuencias. Y mirá lo que dice acá, ¿no? O sea, el apóstol primeramente habla de que él tenía una condición, o sea, él tenía un modo de ser y una manera de expresarse ante la gente, como primer punto. Él acá dice, en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Amén. Eso era lo que este hombre, podemos decir así, porque todo muchas veces dicen, era el apóstol, era David, era Job, no sé, era Salomón, pero sacando todos los títulos, ¿qué eran? Eran hombres de fe, que hacían las cosas bien y que eran obedientes. ¿Eh? Si hacemos las cosas así, la misma palabra lo dice, imposible el que no venga a tropiezo. O sea, las cosas van a suceder. Problemas van a tener, todos van a tener problemas, situaciones difíciles, no sé, pero siempre hay una salida en el Señor. Ahí está el tema, ¿no? De no avergonzarse, porque está bien, por ahí en una de esas, capaz que te da vergüenza, no sé, ¿viste? Cuando se van ahí, qué sé yo, al fútbol 5, ¿viste? Están ahí entre todos los compañeros en el trabajo, ¿viste? O en el asado, ¿viste? Como te juntás con tus amigos, ¿viste? Por ahí,
Por ahí a veces da vergüenza decir, porque ¿qué pasa? ¿Viste? O sea, uno se cree que los demás te van a ver como un loco, ¿viste? O uno, ¿viste? Que, no sé, que refugiado. Yo tenía un amigo pobre, él le agarró, me decía, vos estás endiosado, me decía, a mí, cuando le compartía o le hablaba del Señor. Pero, ¿a qué voy? Si nosotros quitamos esa vergüenza, o sea, no nos avergonzamos de que el Señor está con nosotros, podemos enfrentar toda la situación. Y todo nos va a llevar a bien. Lo que pasa, como lo que te decía recién, ¿no? La culpa es del hombre, bueno, de los hombres, del ser humano. ¿Por qué? Porque desde un principio, no se hicieron las cosas bien. No es que Dios hizo las cosas mal. O sea, las cosas no se hicieron como era debido. Porque mirá, si seguimos leyendo, aquí dice, en el versículo 18 del capítulo 1, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Eh? O sea, todo tiene una consecuencia. Si sabemos que hay un camino y ese camino es el que nos lleva a la salvación y nos desviamos o tomamos otro rumbo, obviamente que se va a desatar. Dios es amor, ya lo sabemos, pero si no nos vamos de su presencia, vamos a caer en manos del enemigo, vamos a perder esa cobertura. Y obviamente que un día va a pasar una cosa, al otro día va a pasar esto, al otro día lo otro, ¿viste? ¿Eh? Y uno por ahí, no sé, ¿viste? Abre los ojos, mira hacia arriba. ¿Qué culpa tiene el Señor? Si el problema no está arriba, el problema está acá. Ese es el tema. Porque, dice, mira, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios manifiesta las cosas. ¿Y de qué manera? ¿No? Derramando su poder, compartiendo su palabra, haciéndonos entender con su amor, con su misericordia, cómo son las cosas, dándonos oportunidades. ¿No? Dios, Dios. Porque, viste, o sea, muchas veces uno busca la oportunidad en el hombre, ¿eh? O muchas veces pretendemos armar situaciones y después decimos, hey, Dios me bendice, pero el punto de partida, hoy hablábamos precisamente con mi esposa de eso, ¿no? El punto de partida, o sea, cuando vos arrancaste, decir, bueno, he decidido, como dice esa canción, he decidido seguir a Cristo. ¿Para qué decidiste seguir a Cristo? Para, no sé, para que no te persigan, para zafar. Me acuerdo cuando iba a evangelizar a las cárceles, hay diferentes pabellones, ¿viste? Están los pabellones que, bueno, ¿viste? Como se le dice, tubo, los pabellones tubo, ¿viste? Donde están, ¿viste? Los que están castigados, ¿viste? Los que no hacen caso, bueno. Después están los pabellones que, bueno, que dentro de todo, si vos por ahí tenés un mango, bueno, más o menos la podés pasar un poco mejor. Y después están los pabellones evangélicos. Y los pabellones evangélicos, muchas veces el resto de la población dice que, bueno, que son refugiados. ¿Viste? ¿Por qué? Porque van y se refugian ahí, ¿viste? Porque en otro lugar corren peligro.
sea, pero a esas personas no les interesa lo que es del Señor, no les interesa, están ahí, digamos, y cuando, como contaba la otra vez, ¿viste? Son unos cristianos bárbaros, pero ¿viste? Cuando te viene la libertad, ¿sabes qué? Ni Biblia, ni oración, ni nada, ¿viste? Te quedás ahí. Encima te dicen, te bendigo mi Biblia, te dicen, te la bendigo. Y se van al mundo. Y obviamente, de esa manera, lo que manifiesto, como dice aquí, o sea, Dios lo hace manifiesto. Dios lo manifestó, dándote la gracia, derramando su poder. Pero si uno lleva las cosas para su lado, para su conveniencia, no dejándose llevar por ese viento del espíritu, ahí está, ahí después están los problemas. Y lo lamento, ¿viste? Pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Porque las cosas invisibles, dice el 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. O sea, Dios se ha manifestado. Dios nos ha dado la gracia. Cada día, gracias a Él, podemos abrir los ojos y tener un día por delante para aceptar o para enfrentar cada desafío que se presenta. Pero en el camino de Dios, si yo voy por mi cuenta, ¿cómo voy a terminar? Hasta que no vuelva en sí, voy a estar como el hijo que se fue de la casa, ¿viste? Mientras tenía la plata, todo bien, ¿viste? Hizo la que quiso, pero llegó un momento que se quedó sin nada, ¿viste? Se quedó sin nada, ahí, ¿viste? Deseaba comer lo que comían los chanchos, los cerdos, y esa situación lo hizo volver en sí, y volvió, y recibió la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa? O sea, entonces todo tenemos que pasar por ese camino, todo tenemos que estar ahí en el chiquero para darnos cuenta cómo son las cosas. Si Dios está manifestando cada día su poder y deidad, como lo está diciendo acá, se hacen, o sea, se hacen visibles las bendiciones de Dios. Pero obviamente que si estamos apartados del camino y no le damos importancia a las cosas, o no sé, podemos decir, bueno, sí, soy cristiano, hasta ahí, ¿viste? O soy cristiano si tengo el título, ¿viste? O si tengo el lugar, la misma palabra dice, no en los primeros lugares, ¿viste? Ni tampoco, ¿viste? Como dice, no en los primeros lugares, ¿viste? O que vayas por las calles y que te digan, rabí, rabí, ahí, aceptando el cargo, sin la carga. Pues habiendo, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, la culpabilidad habla de la culpabilidad del hombre. La culpa la tiene el hombre, el ser humano, que tiene el privilegio de caminar con Dios, que Él le habla y se manifiesta. Pero el hombre, ¿qué hizo? Como dice aquí, ¿no? No le dieron, dice, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El envanecimiento. Vos sabés que yo estuve en una iglesia, mejor dicho, pertenecía a un ministerio donde cuando empezamos en ese ministerio no sabés lo que era. Un poder, era un poder, éramos 7 que estábamos ahí en un lugar, en un garaje, ¿viste? Vendíamos cosas usadas para vivir, ¿viste? Y salíamos puerta por puerta, ¿viste? Todos los días, ahí, y los jueves, los miércoles hacíamos reuniones, corríamos todas las cosas, ¿viste? No teníamos instrumentos, no teníamos nada. Y ahí buscábamos, orábamos en la presencia del Señor, y había quebranto, avivamiento, ¿viste? No sé lo que era. Pero después, ¿qué pasó? Después, ¿viste? Ya tuvimos que alquilar un local,
pudimos comprar una guitarra, ¿viste? Y así, después compramos un amplificador, una consola, seguimos creciendo, ¿viste? Después, ¿viste? Más adelante ya, ¿viste? Otra casa, después un vehículo, ¿viste? Así, después un local, ¿viste? Y ya después, ¿viste? Se convirtió en una empresa. Era todo afán y ansiedad, ¿viste? Crecer, crecer, crecer. Se habían envanecido los corazones en nuestros propios razonamientos. Eso es lo que sucede muchas veces. El crecimiento. Ese crecimiento hace que el corazón se ponga duro. ¿Y sabe cómo terminar? Después, vacío, sin la gracia de Dios. Y conocedor de letras. ¿Viste? Pero como lo dije una vez, o sea, la letra mata. ¿Viste? Lo que vivifica es el espíritu de esa fe, ¿viste? De no avergonzarse, como lo que decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y lo reconozco, y lo digo, y lo predico, y lo comparto, más allá de todo lo que pase. Y si por ahí en un lugar no me dicen o me tratan mal, ¿qué hago? Me limpio el polvo y sigo, ¿viste? Rebelde, ya está, ¿viste? Ya está, ¿viste? Ya lo hice, ya. ¿Viste? Cuando tenía 20 años, sí, ¿viste? Pantalones de cuero, arriba de la moto, pelo largo, ¿viste? Pero ya está. O sea, la vida, uno tiene que ir evolucionando, o sea, tiene que ir evolucionando y cambiar, como lo dice aquí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, de semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, cuadrúpedo y reptiles. Y vamos a orar a esto, viste, como lo que pasó allá en el desierto, cuando Moisés no venía Moisés, y dijeron, bueno, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿Viste? Moisés se fue, nos dejó acá todo, ¿viste? Vamos a fundir el oro, vamos a hacer algo, bueno, vamos a hacer un becerro. Mejor dicho, se fundió el oro, se hizo un becerro y todos empezaron a adorar al becerro. Ahí, ¿viste? Y, viste, descontrol. Vamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece. Pero ahí no está la gracia de Dios. Y después vienen las consecuencias, obviamente. Por lo cual también Dios los entregó la inmundicia. Dios los entregó. Acá no está hablando de que el diablo. O sea, Dios los entregó porque. Pues, mira, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Ya, viste, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es más fácil. Es más fácil, ¿viste? Es más fácil, como una vez lo dije, ¿viste? Es más fácil prender la vela. ¿Viste? Vos agarrás, track, ¿viste? La vela, ¿sí? La prendés, ¿viste? La dejás ahí, track, ¿viste? La vela se encarga de quemarse ahí solita, en un rincón, ¿viste? Mientras vos haces tu vida, ¿viste? La vela está ahí, ¿viste? Prendo la vela al santo para que me ayude. Ya que cambiaron la verdad de Dios y dando culto a criaturas antes que al Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el contra natura. Y sigue hablando que los hombres también hicieron lo mismo, de lo natural, de lo que Dios dijo de hacer, bueno, no, nada. ¿Viste? Ahí, ¿viste? Viva la libertad, ¿viste? Viva el orgullo, ¿viste? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, maldiciones, murmuradores, detractores, y sigue, ¿no? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos
de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Por eso, si hoy no podemos decir, bueno, si hoy vamos a rectificar para que se entienda. Si hoy estás pasando por dificultades y no ves la salida, bueno, fíjate si se están haciendo las cosas bien a tu alrededor, en tu casa, en tu familia, porque una familia, por ejemplo, no es uno solo. La familia tiene una cabeza y tiene diferentes miembros. Por ahí hay alguien que no está haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que revisar, hay que ver. Y obviamente volver al camino. Volver al camino, porque si nos apartamos del camino, vamos a agarrar para cualquier lado. Y podemos terminar así. Podemos terminar de esta manera, como lo que dice aquí, deshonrando hasta nuestros mismos, hasta nuestros propios cuerpos. Llenos, como lo dice aquí, de inmundicia, de reacciones y todo lo que nombra acá, necios, desleales, sin afecto, implacables, sin misericordia. ¿Cómo viven? Vos mirás, ¿no? Mirás la tele. Ahora si yo prendo la tele, ¿y qué ves? ¿Viste? Ahí ponen, ¿viste? Mirá, está tirándose tiros, ahí cae un muerto. Un loco, ¿viste? A las 4 de la mañana, ¿viste? Se sube arriba de ahí el obelisco. Esa persona, obviamente, que no tiene a Dios en su corazón. En ese momento, por ahí, capaz que es un siervo de Dios, no sé. Pero algo pasó, porque llegó ahí, a ese punto. Porque todo ven eso. Pero ¿y lo que estaba detrás? Por eso, acá está claramente explicado. Sabemos que, mira, dice, pero por la dureza, porque también, ¿qué pasa? Muchas veces el corazón se endurece. ¿Viste? El corazón se endurece. De tanta golpe, de tantas dolores, de tantas, ¿viste? De darle y darle. ¿Viste? Llega un momento que el corazón se hace una piedra. Los sufrimientos, las injusticias. ¿Viste? Por eso dice acá, un poco más adelante, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, porque, claro, el otro día estábamos mirando una película, no me acuerdo cómo se llamaba la película, era de unos chicos, y había un chico que iba a la iglesia, ¿viste? Pero él decía que no creía en Dios. ¿Y por qué voy? Y uno le pregunta, ¿y por qué vas a la iglesia? No, dice, yo voy porque están ustedes. Dice, pero ¿y por qué no crees en Dios? No, no creo porque mi papá se fue, mi mamá murió, mis hermanas son prostitutas. ¿Qué justicia hay de Dios? Decía él. Y eso, ¿qué pasó? Le había endurecido el corazón a este muchacho. Entonces, no estaba en la presencia de Dios. Y eso es lo que pasa cuando se nos endurece el corazón, como lo está diciendo acá. Pero por la dureza de tu corazón y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, que va a llegar un momento que, bueno, que sí, que todos vamos a tener que compadecer a ese tribunal, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, no es una amenaza. O sea, Dios no amenaza. Dios nos hace entender con su amor y sus misericordias cómo son las cosas. Y acá lo vemos claramente. Podemos, como lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Si el impío se vuelve en su malo camino y restituye la prenda, todo lo que había hecho antes va a ser olvidado. No se acordará
nadie de lo que hizo. Pero si seguimos con ese duro corazón, ¿viste? Que no quiere, que no. Obviamente, que ¿qué va a decir el día del juicio? ¿No te lo dije acaso? ¿Eh? ¿No escuchaste esa palabra que te compartieron ese día, en ese lugar? ¿Eh? Esa exhortación que vino de parte de ese siervo que te dijo las cosas verdaderamente como eran. ¿Mm? Y por tu duro corazón y por tu ira te apartaste y terminaste entregado, ¿eh? En todas estas cosas que dice aquí, con una actitud de necio. Ahora, ¿qué excusa puede llegar a tener? El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien busca la gloria y honra e inmortalidad. ¿Eh? O sea, vida eterna a los que perseverando. Si perseveramos más allá de todo, todo pasará. ¿No? Y nos acordaremos de los tiempos malos como agua que pasaron. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, los injustos. ¿Y cómo es un injusto? ¿Cómo soy injusto? Cuando no obro con justicia, cuando obro injustamente, cuando no acepto lo que me dicen o no acepto lo que viene de parte de Dios, porque por ahí una de esas pueden venir y decirte algo que es injusto. ¿Mm? Pero lo pasaste por el filtro de Dios, lo pasaste por ese filtro, o directamente es tu razonamiento, porque si es tu razonamiento ¿cómo es? Es un razonamiento que no tiene esa gracia de Dios. Tribulación y angustia, dice, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Dios no hace excepción de personas. O sea, acá todos recibimos lo mismo. Pero ¿por qué aquel tiene esto y yo no tengo esto? O por qué a mí me está sucediendo esto y al otro le pasa. Pero, como te dije recién, el punto de partida, ¿cómo va la cosa ahí? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo pusiste el primer ladrillo? Los que son constructores, albaniles, o cualquier trabajo que hagas. Si vos, yo te lo digo, yo trabajo metalúrgico. Si yo hago mal un corte, si yo hago mal un corte, ya al otro lado la medida no es la misma. Y ahí arranco, ¿viste? Y cuando quiero acordarme, cuando me quiero acordar y tomo la medida, tengo todo fuera de cuadra. Está bien, lo puedo dejar así, pero ¿sabes qué? Después tengo la consecuencia. ¿Sabes cuándo tengo la consecuencia? Cuando lo voy a colocar. Cuando voy a colocar, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? Voy a romper la pared, ¿viste? Le voy a echar la culpa a la pared. No, está torcida la pared, ¿viste? No. O la culpa del albañil que hizo mal las cosas. No. Por eso, hermano. Tenemos, mira, quiero terminar con esto. Quiero terminar con algo que está acá. Bendiciones, obediencia. O sea, la bendición, o sea, ser obediente es toda, ahí están todas las bendiciones. Y ya lo sabemos. Acá en Deuteronomio 28 habla de eso. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra. No, y bueno, y sigue hablando de todas las bendiciones. Jehová enviará su bendición sobre los graneros, dice, ¿viste? Bendecirá la tierra, te confirmará Jehová por pueblo santo, ¿viste? Sobre lo que ha jurado, todo tiene, ¿no? Y vendrán todos los pueblos de la tierra en nombre de Jehová, invocarán
dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en fruto del vientre, en fruto de bestia, y todo eso. Y después tenemos la consecuencia de la desobediencia, que bueno, que ya las hemos más o menos aquí resumido. Por eso, dejemos ese duro corazón y pongámonos a cuenta con el Señor, buscando su presencia. Dios es misericordioso, tardo para la ira, pero no nos dejemos llevar por ese duro corazón, con ese corazón lastimado. Todo tiene un trato. Hoy también estábamos hablando con mi esposa de eso. Estábamos hablando precisamente de lo que, por ejemplo, permiso, a veces tengo una gana de hablar. Hablábamos de, por ejemplo, de ese hombre que no hizo las cosas bien, que iba de Jerusalén a Jericó. ¿Viste? ¿A qué iba a Jericó? Jericó, ¿viste? No era un buen lugar. Y ahí, ¿viste? ¿Qué hizo? Lo agarraron los ladrones, le golpearon, lo dejaron medio muerto. Y bueno, vino uno y lo levantó. ¿Y qué hizo? Le puso en las heridas que tenía, le puso vino. Y el vino quema. Primero le puso aceite también. Después lo cargó en una cabalgadura. Lo cargó en una cabalgadura, lo puso ahí arriba, imagínate. Están todos lastimados y encima que te suban arriba un caballo no era, ni tampoco era una camilla, era arriba del caballo. Y de ahí lo llevó hasta el mesón. ¿Y qué es eso? Todo un trato. Por eso, aceptemos ese trato de Dios. Y de esa manera podremos restaurar nuestra vida. Amén. Te dejo estas palabras para que las medites y si estás, como lo dice aquí, ¿no?, en el camino del Señor, vas a ser bendecido. Buenas noches.